Hola, hola mis niños, ¿cómo están? Buenos días mi hermosa aula Quilla. Ya nos encontramos en un día más de trabajo, en el último día de la semana, chicos. Estamos en el último día de la semana y terminamos la semana número 30. ¿Alguien me puede decir qué día estamos hoy? A ver, ¿quién me dice qué día estamos hoy? Hoy estamos viernes, ¿no es cierto? El último día de la semana, viernes. ¿Y en qué número estaremos? En el número 6. Estamos en el número 6. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a comenzar la clase. Y el día de hoy vamos a trabajar dos áreas: religión e inglés. Y primero vamos a comenzar con religión. Así que todos juntos vamos a comenzar la clase. A ver. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espadas ni con ejércitos, es con su Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu, con su Santo Espíritu. Muy bien, chicos, excelente, muy bien. Así comenzamos el día de hoy, viernes, con nuestro curso de religión. ¿Y qué vamos a aprender en religión? A ver, ¿qué conocemos en religión? En religión conocemos las historias, ¿no es cierto?, que están en ese hermoso libro llamado la Biblia. Muy bien, conocemos la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra hace muchos años, ¿no es cierto? Hemos conocido sus reglas, que son los mandamientos. ¿Cuántos eran los mandamientos, chicos? 10, ¿no es cierto? 10 eran los mandamientos. Y un nuevo mandamiento nos dio Jesús para poder encerrar todos los mandamientos. ¿Cuál fue ese nuevo mandamiento? Amar a Dios y al prójimo, ¿no es cierto? Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a conocer algo nuevo, ¿sí? Vamos a hablar sobre los sacramentos. Vamos a hablar sobre los sacramentos que son impuestos por la Iglesia.
Pero el primer sacramento fue por el mismo Jesús. Él mismo nos dio ese sacramento. ¿Y cuántos son los sacramentos? ¿Cuántos serán los sacramentos? ¿10 como los mandamientos? ¿Serán 5? ¿Cuántos serán los sacramentos? A ver. ¿Quién me dice qué número es este? El número 7, ¿no es cierto? 7 como los colores del arco iris. Muy bien, entonces 7 son los sacramentos. Los sacramentos son 7. Aquí los podemos observar. Y comienza primero con el bautismo. Ahí está, bautismo. La confirmación. Ahí está. Ahí observamos. Comunión, reconciliación, el matrimonio, el orden sacerdotal y la unción de los enfermos. Estos sacramentos los recibimos una vez en nuestras vidas. Algunos empiezan desde que son muy chiquititos, tienen unos meses de nacidos. Mamita y papito deciden realizar su bautismo. Hay niños que también se bautizan cuando ya están grandecitos. Sí, por ejemplo, miren, yo les cuento. Miss Lisbe, aquí estoy yo. Miren, era una niña. Yo tenía 5 años. Entonces, mamá y papá decidieron bautizarme cuando yo tenía 5 años. ¿Y qué es el bautismo? Bautismo es una palabra griega que significa sumergirte en el agua. ¿Qué quiere decir? Que nos van a echar un chorrito de agua en nuestra cabecita para poder ser bautizados. Y al estar bautizados, damos inicio a nuestra vida cristiana, a nuestra fe cristiana. Y luego ya en las etapas de nuestra vida, vamos a seguir recibiendo los demás sacramentos. El sacramento de la Eucaristía es cuando vamos a la misa y nos ponen la hostia en la boca, ese pancito, ¿no es cierto?, que nos da el sacerdote, nos coloca en la boquita. Luego viene la reconciliación, que viene a ser la penitencia cuando pedimos perdón por nuestros pecados. La confirmación es volver a recibir el cuerpo de Cristo. El matrimonio también es un sacramento. Miren, ve, el matrimonio también lo recibimos una sola vez en la vida. Una sola vez nos podemos casar, ¿no es cierto? Una sola vez nos podemos casar de manera religiosa. Luego está el orden sacerdotal. Es cuando los hombres deciden vivir la vida de Cristo, seguir a Cristo, ¿no es cierto? Renuncian a la vida de la sociedad, no se casan, no tienen familia, ¿no es cierto? No tienen hijitos y se convierten en sacerdotes. Y la unción de los enfermos es cuando las personitas ya están a punto de irse a la gloria de Dios, ¿no es cierto? Van a morir. Entonces el sacerdote le da la bendición y le absolve, le perdona sus pecados para que él pueda irse en paz al lado de Dios. Sí, mis niños, esos son los 7 sacramentos. Pero hoy día vamos a hablar del primero, de el bautismo. Aquí está el bautismo. Dice, el bautismo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con nuestro bautismo? El bautismo fue instituido por el mismo Cristo. ¿Y qué pasa cuando nos bautizamos? Se nos borra el pecado original, el pecado que cometieron nuestros primeros padres. ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres? Adán y Eva, ¿no es cierto? Ellos cometieron el pecado de la desobediencia, ¿no es cierto? Luego nos hace hijos de Dios. Comenzamos la vida en Cristo y nos hace miembros de la iglesia. Formamos parte de la iglesia cristiana
¿no es cierto?, donde aceptamos las normas, las reglas que tiene esta iglesia, esta religión. Muy bien, ahora sí vamos a escuchar la historia del bautismo, pero la historia del bautismo de nuestro amigo Jesús, porque a él también lo bautizaron hace muchos, muchos años atrás. ¿Sí? ¿Qué nos dice? En Galilea estaban invadidos por los romanos y la gente estaba angustiada esperando la llegada del Mesías, del Salvador, de Jesús, que los iba a salvar de todo ese mal. Era un momento muy, muy difícil porque la gente pagaba muchos impuestos, la gente estaba pobre y estaba sometida por los romanos. Ellos esperaban la llegada del Mesías. Pero había un hombre llamado Juan el Bautista, que era el primo de Jesús. ¿Se acuerdan que vimos en la anunciación de María que vino el ángel y le dijo a María que iba a tener un hijo y lo llamaría Jesús? ¿No es cierto? Ella se fue a visitar a su prima. ¿No es cierto? No, se fue a visitarla y se encontró que ella también estaba embarazada, a pesar que ya era mayor, ya era viejita, iba a tener un hijito y su hijo se iba a llamar Juan. ¿No es cierto? Al mismo tiempo estaban embarazadas ambas, María de Jesús y Magdalena de Juan, ¿no es cierto? Entonces crecieron como primos porque ellas eran primas. Entonces aquí estaba Juan el Bautista, que era un hombre que hablaba mucho de que ya estaba llegando el Mesías, de que tenían que bautizarse para poder arrepentirse de sus pecados y recibir la llegada del Salvador. Eso es lo que decía Juan el Bautista. Y mandó una plaga de langostas para atemorizar a la gente. Entonces la gente comenzó a seguirlo. Él estaba en el río Jordán y ahí bautizaba a todas las personas que querían la llegada de este Salvador. ¿Cómo lo realizaba? ¿Cómo hacía? Los sumergía en el agua, sí. Los cogía y los sumergía en el agua y ya estaban bautizados. Ya eran nuevas personas. Sus pecados se habían borrado. Eso decía Juan el Bautista. Y en el pueblo de Nazaret vivía Jesús, que era carpintero. Su madre María le dijo: Jesús, tu primo Juan el Bautista está anunciando y está preparando el camino para tu llegada. Y él le contestó: sí, madre, ya lo sé. Entonces Jesús se fue hacia el río Jordán y encontró a toda la gente que se estaba bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró al río, se acercó a Juan y le dijo: vengo para que me bautices. Juan no quería bautizarlo porque sabía que él era el Hijo de Dios. Decía: ¿cómo voy a bautizar yo al Hijo de Dios? ¿No es cierto? Pero Jesús le dijo: no te preocupes, vamos a hacerlo así porque es lo correcto. Jesús quería dar el ejemplo a los demás para que lo puedan seguir. Y así pasó. Toda la gente se quedó sorprendida, ¿no es cierto? Y de pronto descendió del cielo, bajó del cielo el Espíritu Santo en forma de una palomita. Dios envió el Espíritu Santo en forma de una palomita y se posó en el hombro de Jesús, de que había recibido el Espíritu Santo. La gente sabía que él era el Mesías, el Hijo de Dios, que ya pronto serían salvados. De esta manera Jesús instituyó el bautismo, el primer sacramento que recibimos los cristianos. ¿Todas las personas reciben el bautismo? No, no es cierto, porque existen
religiones. En el mundo hay varias religiones, mis amores. Y hay personas que son parte de la iglesia cristiana y hay personas que son partes de otra iglesia, de otra religión. Lo importante es que todos comportamos valores, todos conozcamos el amor de Dios. La religión es libre de elegir a cualquier persona. Por lo tanto, van a tener sus propias normas, sus propias reglas. El bautismo es un sacramento que lo da nuestra iglesia cristiana. Y desde el momento en que nosotros nos bautizamos, ¿no es cierto?, ya formamos parte de la iglesia. Somos parte de la fe en Cristo. Pero existen otras religiones, ¿sí, chicos? Y hay personas que deciden y no deciden ser bautizadas. Es una elección libre y lo importante es respetarlos. Recuerden, para vivir bien y vivir en armonía debemos respetarnos. ¿Sí, chicos? Entonces, por eso es, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes, si han recibido su bautismo y tienen foto de su bautismo, lo vas a pegar en tu hojita. Y de lo contrario, si aún no has recibido el bautismo o no eres parte del bautismo, puedes colorear el dibujo que te he enviado. ¿Sí, chicos? Muy bien. Siempre vamos a mantener ese valor tan importante de el respeto. No porque él no se ha bautizado y ella sí se ha bautizado, quiere decir que son diferentes o que no es importante. Todos los seres humanos son importantes y valiosos y merecen respeto y amor. Y todos somos hijos de Dios. Y Dios ama a todos sus hijos que viven en el planeta Tierra. ¿Sí, chicos? Muy bien, ahora sí, vamos a escuchar a ver la cancioncita de los sacramentos. ¿Qué nos dice? Cristiana, sacramentos de curación y sacramentos de servicio a la comunidad. Con este canto aprenderemos los sacramentos en este orden. Si te los aprendes bien, nunca se te van a olvidar. Los sacramentos de la iglesia, los sacramentos 7 son. Los sacramentos de la iglesia son bendición de Dios. Los sacramentos de la iglesia, los sacramentos 7 son. Los sacramentos de la iglesia son bendición de Dios. El primero bautismo y el segundo confirmación. Luego la Eucaristía, también llamada comunión. En el cuarto vemos cómo Jesús siempre nos perdona. Este sacramento al que llamamos reconciliación. Los sacramentos de la iglesia, los sacramentos 7 son. Los sacramentos de la iglesia son bendición de Dios. Los sacramentos de la iglesia, los sacramentos 7 son. Los sacramentos de la iglesia son bendición de Dios. Nos hemos aprendido los primeros 4. Bautismo, confirmación, Eucaristía y reconciliación. Vamos por los otros 3. Los sacramentos de la iglesia, los sacramentos 7 son. Los sacramentos de la iglesia son bendición de Dios. En el quinto lugar está lo que da paz y sanación. Cuando estás enfermo es el sacramento de la unción. En el sexto lugar es el sacramento del sagrado. Y al final el matrimonio que ayuda a vivir el amor. Los sacramentos de la iglesia, los sacramentos 7 son. Los sacramentos de la iglesia son bendición de Dios. Los sacramentos de la iglesia, los sacramentos 7 son. Los sacramentos de la iglesia son bendición de Dios. Y ahora el... Muy bien, los sacramentos son 7. ¿Cuál es el primero? El bautismo, ¿no es cierto?
¿Quién instituyó el bautismo? Jesús. Muy bien. ¿Dónde bautizaron a Jesús? En el río, ¿no es cierto? Ahí lo bautizaron. ¿Y quién lo bautizó a Jesús? Su primo Juan el Bautista. Muy bien, mis pequeñitos, espero que les haya gustado este tema tan bonito en religión. No te olvides de realizar tu actividad, pegar tu fotito o de lo contrario colorear tu dibujo y me lo envías. Sí, chicos, recuerden que ya el día lunes comenzamos con los exámenes mensuales del cuarto bimestre. A prepararte y mucha suerte para cada uno de ustedes. En unos momentos nos volveremos a encontrar para seguir trabajando nuestro curso de inglés. Vamos a dejarte con la cancioncita de los sacramentos. Los sacramentos 7 son, los sacramentos de la iglesia son bendición de Dios. Los sacramentos